Buenos días, mis alumnos. Espero que se encuentren bien, estudiando, practicando para poder cumplir sus sueños e ingresar a la Escuela Militar de Chorrillos. Hoy día tenemos la sexta sesión y el tema es enlace químico. El enlace químico es un fenómeno asociado a fuerzas de naturaleza eléctrica o magnética que mantienen unidos a los átomos y moléculas para lograr sistemas más estables, que se caracterizan por tener menor energía. Alumnos, ustedes deben leer la parte teórica de vuestro libro, en el cual podrán tener algunos temas del cual estamos tratando el día de hoy. Por ejemplo, los factores que determinan estos tipos de enlace, los más importantes, son dos: la electronegatividad y los electrones de valencia. La electronegatividad es una medida de la fuerza relativa de un átomo para atraer los electrones de un enlace. ¿Y qué son electrones de valencia? Lo hemos visto en tema tabla periódica, cuando hemos encontrado el periodo. Entonces, eran electrones ubicados en el último nivel. Es por ello, estos electrones de valencia son electrones más externos que se encuentran en el último nivel y son sumamente importantes porque participan en la formación de enlaces. Es importante considerar, en este caso, por ejemplo, a Gilbert Newton Lewis, que en 1916 hizo y presentó esta estructura. Esta estructura es básica para entender los enlaces químicos. Por ejemplo, con esta estructura vamos a tratar de encontrar el octeto, es decir, un elemento que tenga 8 electrones en su último nivel para que pueda encontrar su estabilidad. La regla del octeto, generalmente los átomos al enlazarse para formar compuestos, por ejemplo el cloruro de sodio, sal común, sal yodada, sal doméstica, el agua destilada, justamente deben contener 8 electrones en su última capa y así ser unos compuestos estables. Esta notación de Lewis que ustedes observan es la representación de los electrones de valencia mediante el uso de puntos, en otros mediante el uso de aspas que se colocan alrededor de un símbolo. Aquí tenemos que se colocan alrededor de un símbolo. El número de puntos o electrones de valencia colocados coincide con el grupo, como tengo un electrón en el último nivel y pertenece al 1A. Tengo 5 electrones ubicados en el último nivel y pertenece al 5A. 7 electrones ubicados en el último nivel pertenecen al 7A. Es fácil de recordar. Como podemos observar, el 1A está formado por elementos que en la parte externa tienen un solo electrón. Es el caso del litio, del sodio, del potasio. Luego el 2A, formado por elementos como el calcio, magnesio, y en la parte externa de sus niveles presenta 2 electrones. El grupo 1A y 2A son sumamente importantes. Son elementos metálicos muy usados en el enlace iónico, que lo vamos a ver. Enlace iónico, no te olvides. El 3A está formado, o en la parte externa, presenta 3 electrones de valencia. Es por ello que pertenece al 3A. El grupo 5A, en el 3A podemos ver el boro y el aluminio. El grupo 4A, formado por el elemento carbono,
carbono en la parte exterior de su último nivel tiene 4 electrones. Por eso al elemento carbono se le considera como tetravalente. Tiene 4 electrones de valencia. También tenemos el silicio. 5A. El elemento como el nitrógeno, el fósforo, en la parte exterior, en el último nivel, presenta 5 electrones. Por consiguiente, pertenece al 5A. 6A, otro grupo importantísimo, en el cual pertenece el oxígeno. El oxígeno, en la parte exterior, en el último nivel, presenta 6 electrones. 6 electrones, el oxígeno y el azufre. Y pertenecen al 6A. Al 1. Si tiene 7 electrones en el último nivel, ¿a qué grupo pertenece? 7A. Muy bien. Es el caso del cloro, tiene 7 electrones en su última capa, el bromo y el yodo. En cambio aquí tenemos el 8A, son los elementos más estables a excepción del helio. Por favor, todos tienen 8 electrones en su última capa y naturalmente son los más estables, elementos de los gases nobles. ¿Qué buscamos con esta representación? Tratar de encontrar el octeto. Por ejemplo, si tú tienes un solo electrón, un elemento como el litio, tiene un solo electrón en su última capa, necesita de otro para completar su octeto como el 7A. Para completar su octeto y naturalmente, en este caso va a formar un compuesto estable. Litio con el bromo. Por ejemplo, bromuro de litio. Es una sal. Luego tenemos el 2A. 2A tiene que completar su octeto. Para poder completar su octeto, ¿qué necesita? De un elemento que tenga 6 electrones en su última capa. 6 más 2, 8. Y justamente este elemento del 2A, como el calcio, el magnesio, aportan ese par de electrones para completar su octeto. Aquí 6 más 2, 8. Tenemos el caso del óxido de calcio. Óxido, el oxígeno tiene 6 y el calcio tiene 2. El óxido de magnesio también. Entonces tenemos ejemplos. Estamos tratando de hallar el octeto. ¿Para qué? Para que estos elementos sean estables. Pasemos a las clases de átomos. Las clases de átomos son 3. Enlace iónico o electrones. En este caso, enlace iónico o electrovalente. Pertenece al enlace químico. Enlace covalente o polar. 2. Y 3. Enlace covalente apolar. Estos 3 vienen a ser las clases de enlaces químicos. En los enlaces químicos o iónicos o electrovalentes se observa que está formado este enlace por un elemento metal y otro elemento no metal. Un caso clásico es el cloruro de sodio. Cloruro de sodio. En este caso tenemos que el sodio pertenece al 1A y el cloro pertenece al 7A. 1 más 7, 8. Busca su octeto, completa su octeto para que este compuesto sea estable. ¿Y cómo pasa esto? Por ejemplo, aquí tenemos el sodio, un solo electrón, y el caso del cloro, 7 electrones. 1 más 7, 8. Y aquí tenemos su estabilidad. Eso es lo que pasa en la sal doméstica, sal yodada, que ya lo conocemos. Recomiendo al alumno, por favor, estudiar y recordar los componentes del grupo 1A y 2A. Ellos son metales, son los ejemplos más característicos de este enlace químico. Asimismo, del 6A y 7A. Pero los más usuales en metales son el 1A y el 2A. Otra parte importante es que usted sepa que en un enlace iónico electrovalente la diferencia de electronegatividad es mayor o igual a 1,7. No te olvides, mayor o igual a 1,7. Enlace covalente polar. Enlace covalente polar está formado por 2 o más elementos.
cuya característica principal es que sean no metal más no metal. Tenemos el caso del agua destilada. Observen ustedes. Primer elemento químico, no metal. Segundo elemento químico, no metal. Entonces forman el enlace covalente polar. Otro detalle importante, que su diferencia de electronegatividad es menor que 1,7. Recuerde al 1, menor que 1,7 es un enlace covalente polar. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué las líneas, profesora? No entiendo. Se trata de un enlace covalente, comparte electrones. Por ejemplo, el hidrógeno, como en este caso, tiene un solo electrón. El otro hidrógeno, un solo electrón. ¿Qué va a formar? Una línea. Es lo que pasa aquí. El hidrógeno aporta un electrón, comparte un electrón con el oxígeno que tiene 6 electrones. Hasta este momento tenemos 7. ¿Qué falta? Otro hidrógeno, comparte un electrón, entonces se completa que el oxígeno completa su octeto. Y tenemos en este caso un compuesto estable. Profesora, ¿entonces el hidrógeno no va a completar su octeto? No, el hidrógeno tiene un solo electrón en su último nivel y es una excepción, solamente va a completar su dueto, 2. En cambio, el oxígeno sí completa su octeto. Bien, dentro de los enlaces covalentes polares vamos a ver su clasificación. Por ejemplo, en este caso tenemos enlace simple, luego vamos a observar enlace doble, enlace triple, enlace dativo, enlace sigma. Empecemos con el enlace simple. El enlace simple, como su nombre indica, nos va a dar como un resultado una línea. Pero esta línea, ¿qué pasa? Que en los extremos comparten un electrón. Aquí tenemos un electrón y otro electrón. Entonces, esos dos electrones van a formar una línea. Es lo que pasa con el hidrógeno. Un ejemplo es el hidrógeno. Tiene un solo electrón, comparten sus electrones y a esta línea llamamos enlace simple. Enlace simple. Pasemos al doble enlace o enlace múltiple. Observen aquí el doble enlace. Ya nos comparte un solo electrón, comparte 2 electrones. Un elemento químico comparte 2 electrones y otro elemento químico comparte 2 electrones. Entonces forman un doble enlace. Es lo que pasa acá en el dióxido de carbono o anhídrido carbónico. ¿Qué debemos hacer, alumno? Primer paso. Observemos cuál es el elemento central de estos dos. El carbono está solitario. Colocamos en el medio el elemento carbono. Luego tenemos 2 oxígenos, uno a la derecha y otro a la izquierda. No vamos a formar un triángulo porque en este caso, cuando se tiene solamente 2 oxígenos, forma una estructura lineal. Entonces un oxígeno y otro oxígeno. Luego sabemos por teoría que el oxígeno pertenece al 6A. ¿Qué significa, alumno? Que debe estar rodeado de 6 electrones. Oxígeno rodeado de 6 electrones. Muy bien. Luego, el carbono, observe usted, pertenece al 4A. ¿Cómo está rodeado? De 4 electrones. De 4 electrones. Y lo tenemos aquí. Observen ustedes. Lo tenemos el elemento carbono rodeado de 4 electrones. Muy bien. ¿Qué pasa? Tratamos de compartir. Este electrón con el otro electrón forma una línea, este otro electrón forma otra línea. Tengo un doble enlace. Es lo mismo lo que pasa aquí. Este electrón con el otro electrón forman esta primera línea y el otro electrón forma otra línea. Vamos a tener la presencia de un doble enlace. En este caso, 2 dobles enlaces o 2 enlaces múltiples. Pero siempre observando que el elemento central complete su octeto. Veamos, cada línea para nosotros era presencia de 2 electrones. Entonces tenemos acá, para el elemento carbono, elemento central, 2 más 2, 4, más estos 2, 6, más estos 2, 8. Significa que el elemento central carbono ya completó su octeto. Y observemos son los elementos que están hacia la derecha, el oxígeno. Tiene la presencia de 2 más 2, 4. Pero esta línea también le pertenece.
con esta serían 6, la otra 8. Completó su octeto. No entendió, nuevamente, este oxígeno tiene 2 electrones, más estos 2 son 4. Cada línea significa 2 electrones, 4 más 2, 8, más 2, 4 más 2, 6, más 2, 8. Entonces, este oxígeno completó su octeto. Tenemos el enlace triple, llamado también enlace múltiple. Se caracteriza porque tiene la presencia de 3 líneas horizontales. A esto llamamos enlace triple. Pero los extremos están formados por 2 electrones. 2 electrones. Y un ejemplo clásico es el nitrógeno. Nitrógeno pertenece al 5A. Como pertenece al 5A, nitrógeno está rodeado de 5 electrones. El otro nitrógeno de 5 electrones. Comparten sus electrones y van a formar un enlace triple. ¿Qué pasó aquí? Tengo electrones que sobran. A esto llamamos par de electrones no enlazantes o no compartidos. Por ejemplo, el nitrógeno sub 2 presenta un enlace triple y 2 pares de electrones no enlazantes o no participantes. Tenemos el enlace dativo coordinado, muy importantísimo. Se representa mediante una flecha. Significa dar o entregar un par de electrones. Lo observas aquí. Dar o entregar un par de electrones. ¿Qué pasa con el enlace dativo? Un ejemplo clásico, el ozono. El ozono tiene 3 átomos de oxígeno. Cuando tiene 3 oxígenos, vamos a formar un triángulo. Entonces, este triángulo debe contener, imaginariamente, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Colocamos primero los 3 oxígenos. Luego, como pertenece al 6A, colocamos alrededor del oxígeno los 6 electrones y 6 electrones. ¿Correcto? Ahora tratamos de buscar que entre ellos exista una compartición de electrones, que compartan sus electrones. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Este electrón comparte con el otro y el otro electrón comparte con el otro electrón. Va a formar un enlace doble. Luego analizamos cada oxígeno si ya completó su octeto. A los 2. Aquí no completó su octeto porque solamente tiene 6. Analizamos aquí porque ya compartieron sus electrones. Observemos. Aquí tenemos 2 y 4 que no han compartido. Luego, como han compartido, esta línea nos significa 2. Teníamos 4 electrones más 2, 6. Más estos 2 son 8. Este oxígeno completó su octeto. Pasemos al otro oxígeno. Este oxígeno tiene 2. Más 2 de esta línea serían 4. Más 2 del otro serían 6. Más 2, 8. Completó su octeto. Ambos completaron su octeto. Ya no necesitan compartir, pero tienen un oxígeno que necesita de ellos. Solamente tiene 6 electrones. En este caso aparece el dativo de dar un par de electrones. Puede ser en este lado o en el otro. Y nosotros hemos adoptado al lado izquierdo. Entonces, entrega un par de electrones para completar su octeto. Y tenemos aquí la presencia de enlace dativo o coordinado. Enlace sigma. Los enlaces sigma se encuentran en todos los enlaces. Enlace simple, enlace doble, enlace dativo o enlace simple. El enlace sigma, un ejemplo para observar, tenemos el metano o gas natural, metano. Elemento central, el carbono. El carbono pertenece al 4A y por consiguiente tiene 4 electrones alrededor. Como tiene los hidrógenos, colocamos los hidrógenos
Pero los hidrógenos tienen un solo electrón en su último nivel, porque se encuentra en la columna del 1A, pero es un no metal, recuerda el 1. Estos son ejemplos de enlace covalente polar. Enlace covalente polar. ¿Qué pasó? Unimos este electrón con el electrón del hidrógeno y va a formar una línea. Este electrón con el electrón del hidrógeno otra línea, y así sucesivamente. ¿Qué tenemos? Tenemos 4 enlaces simples. Coloquemos el sigma. El sigma está en todos. Mire usted, coloco acá un sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, 4 sigmas. Entonces tengo la presencia de enlace sigma. Enlace pi. Enlace pi se presenta únicamente en dobles enlaces y triples enlaces. Aquí tenemos ya la estructura del ozono. Un enlace doble y su enlace dativo. Entonces, observemos. Enlace pi, doble enlace. Tenemos un solo doble enlace. Entonces colocamos en el enlace pi, se encuentra en el doble enlace únicamente. Y el enlace sigma, que se encuentra en todos los enlaces, colocamos en el dativo y en el doble enlace. Entonces tenemos aquí la presencia de 2 enlaces sigma y un enlace pi. Enlace covalente apolar es otra clase de enlace. Este enlace covalente apolar se encuentra en un elemento no metal con 2 átomos. Un ejemplo, tenemos el hidrógeno sub 2. Pero profesora, ¿puede ser el ozono? Imposible. ¿El ozono cuántos átomos tiene? 3. Por favor, covalente apolar debe tener 2 átomos. 2 átomos. Y otra característica, que estos elementos deben ser no metales. No metales. Por eso que vamos a analizar acá el oxígeno. El oxígeno es un enlace covalente apolar. El oxígeno, por ejemplo, pertenece al 6A, rodeado de 6 electrones, comparten sus electrones, y acá tenemos que el oxígeno que respiramos y cuya fórmula pertenece, en su símbolo pertenece al enlace covalente apolar, tiene un doble enlace. En cambio, el ozono no pertenece al covalente apolar, pertenece al covalente polar y presenta un doble enlace y un dativo. Otro detalle importantísimo, que la diferencia de electronegatividad de los enlaces covalentes apolares es igual a 0. No te olvides, igual a 0. Empecemos con los ejercicios propuestos en tu libro de la Pre-Eng. Por favor, empecemos con el número 1. ¿Qué tipo de enlace se forma entre un elemento halógeno y un elemento alcalino? Analizando halógeno. Halógeno pertenece al 7A y naturalmente es un elemento no metal. Alcalino pertenece al 1A y por favor es un elemento metal. 1A y 2A son elementos metales. Y cuando tenemos la presencia de un elemento metal más un elemento no metal, pertenece a un enlace iónico o electrovalente. Pasemos al ejercicio número 2. No es característico en los compuestos iónicos. Cuando nos hablan de compuestos iónicos, primero debemos pensar en su ejemplo clásico, que es el cloruro de sodio, que está formado por un elemento metal y no metal. Dice, disueltos en agua conducen la corriente eléctrica, verdadero. El cloruro de sodio, sal doméstica, cuando está en estado sólido, no conduce la corriente eléctrica, pero cuando se le disuelve en agua, conduce la corriente eléctrica. A temperatura ambiental, son en su mayoría sólidos, verdadero. Recuerda el cloruro de sodio, ¿en qué estado se encuentra? Sólido. Luego tenemos el sulfuro de potasio, también se encuentra en estado sólido. Sus enlaces son de naturaleza eléctrica, por supuesto, verdadero. Si en su composición tiene un elemento metal y los elementos metales conducen la corriente eléctrica. Se funden a altas temperaturas, verdadero, porque estos elementos como el cloruro de sodio se convierten en líquido a altas temperaturas.
debes tener cuidado, no experimentes en casa. Los pares de electrones son compartidos por los átomos. Alumnos, recuerden, cuando se trata de un compuesto iónico, no comparten electrones, sino transfiere el electrón, transfiere. En este caso, cuando te dice son compartidos, pertenece al enlace covalente. Y aquí estamos hablando de compuestos iónicos. Los pares de electrones son compartidos por los átomos, falso, falso, falso. Número 3. Cuando un solo átomo aporta un par de electrones para formar un enlace, entrega un par de electrones para completar su octeto. ¿Cómo se llamaba? Enlace dativo. Enlace dativo. Aporta un par de electrones. Número 4. En estas alternativas usted debe observar cuál de ellos presenta un enlace covalente. El enlace covalente está formado por elementos no metales. En cambio, observemos aquí en la alternativa A, potasio, pertenece al 1A, es un metal. Entonces, ¿qué va a formar? Un enlace iónico. Litio es un elemento metal, pertenece al 1A, que va a formar un enlace iónico. Cloro pertenece al 7A, es un elemento no metal. Aquí también el oxígeno es no metal. Entonces, ¿qué pasa? Como está formado por elementos no metales, se trata de un enlace covalente. Covalente. Siguiente alternativa, sodio es un elemento metal, el cloro no metal, que va a formar un enlace iónico o electrovalente. Potasio y flúor, metal y no metal, forman un enlace iónico. Señale la secuencia correcta. Los compuestos iónicos en solución son conductores de electricidad, verdadero. Los metales presentan estructura cristalina, verdadero. Los metales, como todos los elementos químicos, están formados por átomos. En estado sólido, los átomos adquieren un ordenamiento definido tridimensional. En tal caso, se dice que tienen una estructura cristalina. Los compuestos covalentes son conductores de electricidad, falso. Los compuestos covalentes están formados por elementos no metales. ¿Cuál de las proposiciones es falsa? Te dan alternativas con fórmulas y sus respectivos enlaces, pero uno de ellos es falso. Observemos. Óxido de calcio. Calcio pertenece a 2A. 2A es un elemento metal. Por consiguiente, es un enlace electrovalente. Hidrógeno es un elemento no metal. Y el cloro no metal. Presenta un enlace covalente. Es correcto, presenta polaridad. Enlace covalente polar. H2O. Hidrógeno es un elemento no metal. Oxígeno no metal. Presenta o pertenece al enlace covalente, lo cual es verdadero. El hidrógeno no metal y el flúor no metal es un enlace iónico, falso, porque para ser enlace iónico, este tendría que ser un elemento metal. Pero como ambos son no metales y distintos, van a formar el enlace covalente. Por favor. Y luego tenemos el fósforo, que es enlace con el hidrógeno, van a formar enlace covalente. ¿Por qué? Porque el fósforo es no metal y el hidrógeno no metal. 7. Indicar el número de enlaces pi y sigma en el benceno. Alumnos, la fórmula del benceno es esta, C6H6. Su estructura, cuando ustedes dibuje, se trata de esto. Es un hexágono con 3 dobles enlaces, ¿correcto? Y cada vértice está representado por el carbono. Aquí tenemos 6 vértices, es por ello tenemos 6 carbonos. ¿Y cuántos hidrógenos? 1. Que en total serían 6 hidrógenos. Pero vamos a analizar en este esquema. ¿Qué pasa? El carbono es tetravalente. Debe tener 4 enlaces. Pero en este vértice, ¿cuántos enlaces aparece al 1? 1.
2, 3 enlaces. ¿Cuánto le falta para 4? Porque el carbono es tetravalente, pertenece a 4A. Le falta un enlace. Es por ello que el hidrógeno comparte un electrón y vamos a formar un enlace. Y así sucesivamente. En este vértice, el carbono tiene la presencia de 3 enlaces. 1, 2, 3. En este vértice. ¿Cuánto le falta para 4? 1. Es por ello que el hidrógeno comparte un electrón y va a formar otro enlace para completar que el carbono sea tetravalente. Y debe ser así, porque el carbono pertenece al 4A. Bien, y así sucesivamente para cada uno. Por favor, aquí no podía encontrar los enlaces pi y sigma. Debo disgregar, como en este caso, mediante enlaces simples. Entonces vamos a responder. El enlace pi, conocen ustedes alumnos por teoría, que se encuentra únicamente en dobles enlaces y triples enlaces. Aquí tenemos un doble enlace, otro doble enlace y otro doble enlace. ¿Cuántos enlaces pi? 3 enlaces pi. ¿Y cuántos enlaces sigma? Sigma, por favor, se encuentra en doble enlace, se encuentra en enlace simple, se encuentra en enlace dativo. Entonces colocamos el sigma, por favor, aquí. Tenemos hidrógeno en enlace simple, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los enlaces que forman esta estructura, tenemos aquí alfa, tenemos aquí, sigma, sigma, sigma. Total de sigmas que presenta la estructura del benceno son 12. Y es lo que tienes aquí. Otro ejemplo sencillo, en el cual únicamente tú debes aprender a restar o a sustraer. Y miren, alumnos, te presenta aquí elementos con su respectivo energía. En este caso tenemos la diferencia de electronegatividad. La electronegatividad que presenta cada elemento químico. Esto no te la debes aprender de memoria, te van a dar esos valores. Por ejemplo, aquí tienes una fórmula, óxido de magnesio. Analizas magnesio en el cuadro. ¿Cuánto es su electronegatividad? 1.2. Oxígeno. ¿Cuál es su electronegatividad? 3.6. Entonces, para hacer tu diferencia o tu sustracción, restas al que tiene mayor electronegatividad. ¿Para qué? Para que los resultados que tú puedas obtener sean positivos. Utilizas, por favor, 3.6 menos 1.2. A pesar de que el magnesio aquí tenía el valor de 1.2, utilizas el de mayor electronegatividad. Y el resultado es 2.4. Por favor, debes considerar estos datos, que la diferencia de electronegatividad mayor o igual a 1,7 te dice que ese compuesto es un enlace iónico. Si es menor a 1,7, te dice que ese compuesto es un enlace covalente. Y miren, alumnos, lo único que tú tienes que recordar es esto: diferencia de electronegatividad del iónico y diferencia de electronegatividad del covalente. Tenemos en la primera fórmula, la diferencia es 2.4. Y 2.4 es mayor que 1.7. Por consiguiente, es un enlace iónico. Y es lo que tienes aquí. El bromo, su electronegatividad, 2.8. El oxígeno, 3.6. ¿Cuál de ellos mayor? ¿2.8 o 3.6? 3.6 menos 2.8. 3.6 menos 2.8 es igual a 0,8. Y 0,8 es menor que 1,7. Por consiguiente es covalente. Ustedes dirán, pero aquí, profesora, tengo 2 átomos de bromo. Por favor, alumno, para realizar sus operaciones, considere un solo átomo de bromo, un solo átomo de oxígeno, ¿correcto? Y haga su diferencia. Tengo luego el fluoruro de magnesio. El magnesio tiene electronegatividad 1.2 y el flúor 4. 4 menos 1.2 te da 2.8. Y 2.8 es mayor que 1,7. Por consiguiente, es un iónico.
Y así sucesivamente, potasio y nitrógeno. Potasio 0,8, nitrógeno 3. 3 menos 0,8, 2,2. 2,2 es mayor que 1,7. Es un enlace iónico. Luego tenemos aquí el amoníaco. Nitrógeno. Electronegatividad 3. Hidrógeno 2,1. La diferencia 0,9. 0,9 menor que 1,7. Se trata de un enlace covalente. Vean, alumnos, lo sencillo que es y usted lo puede realizar. Pero siempre recordando esto, ¿no? No te olvides. Número 9, nuestro último ejercicio. Vamos a hacer su estructura del ácido nítrico. Ácido nítrico. Un elemento central, el nitrógeno, rodeado de 3 oxígenos, formando un triángulo y luego el hidrógeno. Es lo que vamos a hacer acá. Elemento central, nitrógeno, rodeado de 3 oxígenos, van a formar un triángulo. 1, 2, 3. Elemento central, rodeado de 3 oxígenos, me falta el hidrógeno. Por favor, alumno, el hidrógeno no lo coloque en la parte superior. Siempre está después del hidrógeno. Otro detalle importante, que el hidrógeno tiene un solo electrón en su último nivel. Este hidrógeno lo puedo colocar hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, pero debemos observar que exista una simetría. Imaginariamente cortamos del medio y nos da exactamente igual. Pero ¿qué pasaría si este hidrógeno pude haber colocado aquí? Entonces corto imaginariamente del medio y simplemente se va hacia la izquierda. Si coloqué hacia la derecha, el hidrógeno imaginariamente corto del medio y se va hacia la derecha. Es por ello que hemos colocado el hidrógeno en la parte inferior para que exista simetría. Luego hemos colocado 6A, los 6 electrones, 6A, los 6 electrones, 6A, los 6 electrones, 5A, elemento central, 5 electrones a su alrededor. Entonces vamos a ver, ahora que ya tenemos los electrones, cómo comparte sus electrones. Aquí este electrón comparte con este, va a formar una línea, este otro electrón con otro, va a formar otra línea. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener un enlace doble. Pero si yo considero esto y reúno con el otro, me va a salir más de 8. Contemos, a ver, ¿cómo está el elemento central aquí? Como ya tiene sus 2 líneas, por favor aquí, las 2 líneas. Nitrógeno, aquí, nitrógeno, 2, más una línea, esta línea representa 4. 2 más 2 serían 6, más 2, 2 más 2, 4, más 2, 6, más 2, 8. Hemos completado su octeto. El nitrógeno no necesita más, en cambio aquí el oxígeno sí necesita. Aquí es lo que podemos visualizar. Estos 2 electrones han formado una línea, estos 2 otra línea. Por favor, hemos contado considerando el nitrógeno con esos 2 electrones y ha completado su octeto. Pero ¿qué pasó con este oxígeno? Necesita un par de electrones. Es por ello que estos 2 electrones van a ser compartidos mediante una flecha. Como lo observan acá, le va a entregar un par de electrones y el oxígeno va a completar su octeto. Por ello, cuando tú observas este oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en total? 2, 4, 6. Y esta flechita indica 2 electrones, serían 8. Siempre que tú observes una flecha, es el dativo y presenta 2 electrones. Por favor, consideren un análisis a todo ello. ¿Cuántos enlaces múltiples o doble enlace? Uno solo. ¿Cuántos dativos o coordinados? Uno solo. ¿Cuántos enlaces simples? Estas líneas son enlaces simples. 2 enlaces simples. Y estos electrones que están fuera, que no se han enlazado, se llaman electrones no compartidos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 electrones no compartidos. Pero si hablamos de pares,
son 7 pares de electrones no compartidos o no enlazados. Los sigmas colocamos en todo, miren ustedes, enlace simple sigma, otro enlace simple sigma, dativo sigma, doble enlace sigma, se encuentran en todos ellos, en total 4 sigmas. Y los pis, como repito, se encuentran en un solo elemento químico, en este caso en el doble enlace o triple enlace. Bien, alumnos, un placer haberlos saludado. Repasen, sean perseverantes, estudien, esténse en casa y cuídense mucho. Nos despedimos hasta la próxima sesión.